¿Alguien quiere saludar hoy? Todos somos... Bueno, Todos buenas tardes, vamos a iniciar. Bienvenidos. Hoy vamos a ver la página 719, que la justificación del perdón, ¿sí? En el capítulo 30, que habla de, en la medida que practicamos las enseñanzas de Jesús, nos va llevando el Espíritu Santo a empezar de nuevo, pero un nuevo comienzo bajo la guía de Dios, recordando que el amor de Cristo es nuestro tesoro. Fíjense, en el curso de los lunes en la noche hay una persona que saca las lecciones y vamos con el año, el día 1 de enero, y hoy es el día 118, como 180, como 170 y tantos días, la lección 170 y tantos. Bueno, y ahí habla justamente de que hemos sido creados para usar, fíjense bien, está maravilloso. Yo bendigo volver a leer las lecciones, porque hay que hacerlas, y luego, ya que las practicaste y que completaste las 365 lecciones, aplicarlas a lo largo de nuestra vida, que se vuelva lo normal, ¿sí? Y fíjense, en el curso, en el ejercicio de hoy, que salió en el grupo de los lunes, aquí nos enseña que somos, vamos a, sáquenme la cuenta, se me han confiado los dones de Dios. Esa es la lección, me acordé. 165. Sí, la lección 166. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, nos dice que esos dones que Dios nos dio nos han sido dados para nuestra sanación y para que los vayamos transmitiendo a todos los que nos encontremos. No olvidemos nunca que cuando creo que no tengo algo, que me falta algo, es solo que olvidé quién soy, y mi falsa identidad es la que cree carecer. Pero sin embargo, dice aquí, fíjense cómo se llama el ejercicio 166, se me han confiado los dones de Dios, y se nos dice que nos acompañan en nuestro solitario e insensato vagar. Andamos como el judío errante, perdidos. Sin embargo, en nuestro ser, en nuestra mente, están los dones que Dios nos dio cuando nos creó, que los hemos dejado de usar, pero no los hemos perdido, ni jamás los perderemos. Esa es la buena noticia, ¿sí? Entonces dice, lo que tú tienes que hacer, los dones, es recordar que los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que se los des a todos aquellos con los que te encuentres en tu camino. Fíjense qué hermoso es poder saber que nunca estamos en una posición donde digamos, ¿qué voy a dar? No tengo nada que dar. Eso es un error. Es la mente que olvidó el tesoro que se le confió para compartirlo, y entre más lo compartas, más consciente y gozoso de ese tesoro de los dones divinos. Entonces dice, no defraudes a tus hermanos, conviértete en la prueba viviente de que Cristo va en ti, así como en todos los demás. Entonces, vean de qué manera podemos ir haciendo nuestro lo que el curso enseña, que no se quede como una hermosa teoría,
porque esa es una de las tentaciones. Decir, no, yo ya fui, ya lo hice, ya acabé. Yo bendigo los grupos, les digo por qué. Si empecé hace 20 años, casi 21 ya, vean esto, cuando ya para entonces yo ya había estudiado el curso por mi cuenta 4 años, como pude. Según yo, no entendía nada. ¿Y tú sola? Yo solita y mi alma, porque no encontré ni grupo ni nadie que supiera hace 25 años de este libro en Guadalajara. ¿Y cómo te enteraste tú? No me enteré. Yo estaba pasándola mal y le pedí ayuda a Dios, así entre Dios y yo, punto. Y una persona, la esposa de un doctor homeópata que me atendía y que venía de fuera, ella fue la que me dijo, ay, aquí está el libro que me encargaste, y me lo da. Y yo no sabía que existía el curso de milagros. Y yo le dije, no, yo no te encargué nada. Claro que tú me dijiste, estoy segura, pero yo dije, no, si amnesia no tengo problemas, pero amnesia no es uno de ellos. Entonces, pero cuando le vi el nombre que decía un curso de milagros, dije, ay, espérame tantito, esto sí me interesa. Y me dice, mira, búscate un grupo, es para estudiarlo así juntos. Ah, bueno, me quedé con el libro, se lo pagué y lo empecé a leer, pues no entendí nada en ese momento. Me puse a investigar, quién sabe, a preguntar. Pues en esos tiempos no existía el internet ni nada para que yo me pusiera a poner en diferentes lugares o en Google. Y resulta que dije, bueno, pues lo voy a leer yo. Ya les he contado varias veces que mi intención fue que mi esposo, que sabe mucho, me asesorara. Dije, ay, ya sé, mi maestro, aquí lo tengo, aquí duerme conmigo. Bueno, y le compartí y no le interesó. Me lo dijo honestamente. Mi ego se sintió, porque es verdad. Y dije, bueno, pues ni modo, pues ya no voy a tener con quién. Y luego me llega, porque todos nos pasa, fíjense bien, tenemos que aprender a distinguir la voz que nos habla desde el ego, de nuestros conocimientos, nuestras creencias, cuando estamos sentidos, cuando estamos contentos, a esta gente la quiero, a esta no la quiero, esa es mi mente ego. Pero hay otra que de repente llegan pensamientos que no tienen que ver con mi forma de pensar tradicional, y esa es la voz de Dios, que todos disponemos de ella sin excepción. No hay quien no tenga la voz de Dios. Y me llegaba el pensamiento, yo decía, no, pues ¿para qué? Pues ya me quedé sin aprender eso. No, pues vuélvelo a abrir, vuélvelo a leer. Lo leía y después de leerlo otras veces entendía lo que no había entendido antes. Y entonces así me la llevé y 4 años seguiditos leí como pude. Y a nadie le contaba porque dije, ¿qué le cuento si ni entiendo? ¿Verdad? Y cuando empieza esta etapa de hace 21 años casi, fue con lo que les he dicho que se murió mi sobrina en un accidente automovilístico. Y su mamá, que es como mi hermana del alma, porque no es mi prima, sino es política, pero de veras es mi hermana, ella me pidió, Toña, ayúdame con ese libro que tú lees, porque yo siento que tú has cambiado mucho, y yo creo que para bien. Yo nunca pensé que se notara, ni yo lo notaba, porque no te das cuenta muchas veces. Y cuando se muere la niña, mi sobrinita de 20, no le pude decir que no. Dije, no, va. Le dije, mira, no sé, ni entiendo, pero pues ya seremos muchos que no entendemos. Nos juntamos en la casa de ella, su esposo, ella y 2 hijas que le quedaban. Después de eso,
Ella es muy amiga de Adriana Blanchet, ¿ok? Y resulta que llego a su casa y me encuentro con 17 gentes. Yo casi me desmayo porque dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pues, ¿qué les voy a decir? Y les dije la verdad, miren, yo no sé, más que nada, no se crean que tan honesta, me estaba como propiciando que no me criticaran. Les dije, miren, yo nunca tuve maestro, me estaba disculpando mi falta de técnica ni de poder enseñarlo. Le dije, vamos leyendo y háganle como yo. Si no entienden algo, lo vuelven a leer luego, pero ahorita lo vamos a leer juntos. Y así me disculpé de antemano y empezamos el curso a leer, así como le hacemos aquí. Yo ni sabía cómo se hacía, le dije, a ver, lee tú, y luego tú, y leíamos los párrafos, y había, pues es que de eso que dices, ay, que no pregunten, que no pregunten, que no pregunten, y preguntaban, porque se fijan cómo salen las preguntas. Hay muchas cosas que te quedas porque te mueven mucho tu sistema de creencias. Tía, porque de los que estaban ahí, mucha familia política, pero que los quiero muchísimo. Bueno, luego otra pregunta y de repente, pues yo iba a decir, no sé, a ver qué les parece, ustedes qué piensan. Y cuando menos me daba cuenta, ya me daba la respuesta. Pero eso nos puede pasar a todos. Lo que pasa es que yo fui practicando, primero que nada, hice un requisito muy importante para poder escuchar la voz de Dios. Reconocer que yo no sé, ¿sí? Que mi ego no sabe. Yo no tengo la menor idea. No hay una forma denigrante para mí. Simplemente reconozco que no sé. Pero me solté en Dios y me iban llegando las respuestas. Fue impresionante yo de momento pasó la hora, no sé cuánto duramos, 2 horas, no sé, porque ni teníamos horario. Y cuando nos vamos a la casa, me dice mi marido, oye, ¿de dónde aprendiste lo que contestaste? Le digo, pues mira, según mi ego, yo no sabía. Pero yo creo que según el Espíritu Santo, que sí existe, ya lo comprobé, porque me llegó esto. Y me quedé tranquila y no me dio miedo. Ese día perdí el miedo a hablar en público. Fíjense qué bonito. Eso fueron mis honorarios, ¿sí? Eso fue lo que recibí. Se acabó mi miedo a hacer el ridículo que iban a decir, con una paz, porque de eso que tú sabes que estás entre hermanos y que no hay nada que temer y que Dios va contigo, y cada día más lo compruebo, y va con todos, porque no hay elegidos de Dios ni hay los consentidos de Dios. Somos igualmente queridos, igual, por igual. Bueno, entonces vamos a la justificación del perdón. La justificación del perdón. La ira nunca está justificada. El ataque no tiene fundamento. Con esto comienza uno a escapar del miedo, y con esto también es como lo logrará. Con esto se intercambian los sueños del terror por el mundo real, pues el perdón descansa sobre esto, lo cual es tan solo natural. No se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque, y donde el ataque estaría justificado, pues eso querría decir que perdonas un pecado pasando por alto lo que realmente se encuentra ahí. Eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que se ha perpetrado. Y así, el perdón no habría sido apropiado al haberse concedido donde no era debido.
Vamos. El perdón está siempre justificado. Sus cimientos son sólidos. Tú no perdonas lo imperdonable, ni pasas por alto un ataque real que merece castigo. La salvación no reside en que a uno le pidan responder de una manera antinatural que no concuerda con lo que es real. En lugar de ello, la salvación solo te pide que respondas adecuadamente a lo que no es real, no percibiendo lo que no ha ocurrido. Si el perdón no estuviese justificado, se te estaría pidiendo que sacrificases tus derechos cuando devuelves perdón por ataque. Mas se te pide simplemente que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error que, por ende, no es más que una petición de ayuda. El perdón es la única respuesta cuerda, pues impide que tus derechos sean sacrificados. Bueno, veamos esto. Esta frase inicial que dice, la ira nunca está justificada. Suceda lo que suceda, la ira no es la respuesta. ¿Sí? Entonces nos dice, el ataque no tiene ninguna base. ¿Por qué? Porque el ataque viene del miedo, que es ilusorio. Por eso dice, el ataque no tiene ninguna base real. Con esto, al entender esto, que la ira es la respuesta, con eso empieza uno a escapar del miedo. Porque vean esto, la gente más violenta, la gente más agresiva, es la que más miedo tiene. Si no tienes miedo, nunca te vas a comportar en una forma que ataques a alguien, que ofendas a alguien, solo cuando sientes miedo de que te estén criticando, de que no te valoren, de que te puedan quitar algo importante para ti. Entonces es cuando tú dices, no, tengo que defender y con mi vida, ¿sí? Entonces nos dice esto, dice, cuando tú sueltas el miedo, intercambias los sueños de terror por el mundo real. ¿Y cuál es el mundo real? De lo que hemos dicho en palabras de ustedes o nuestras. ¿Cuál es el mundo real? El del amor. Sobre el amor es real. Lo que viene de Dios, lo que viene del verdadero amor. ¿Y cuál es el mundo del terror? El ego. De lo que hemos fabricado con nuestra mente. Hay que reconocer que lo que nos da terror, lo que nos duele, es fabricación nuestra. ¿Sí? Entonces, dice Jesús, el mundo que ves no es sino el reflejo de tus pensamientos equivocados, de los pensamientos que tienes por tu cuenta. Entonces, no se te pide que concedas perdón allí donde se debería responder con ataque. O sea, no te dicen, si te están lastimando o hablan mal de ti y te difaman, yo perdono la difamación. No es eso, porque estarías dándole poder a la difamación, como si fuera real, como diciendo, yo que soy buena, paso por alto lo que tú hiciste malo. ¿Sí? Porque ese es el falso perdón que nos vuelve soberbios. El verdadero perdón nos equipara, nos vemos iguales o igualmente equivocados, necesitados de sanación. Y entonces dice, el perdón no es perdonar un pecado pasando por alto algo real. El perdón es saber que eso que sucedió doloroso me dolió porque lo vi con los ojos de mi ego, pero en realidad, si permito que el Espíritu Santo me guíe, me voy a dar cuenta que es algo que no existe, es algo que viene del miedo, que no es creación de Dios, y si no es creación de Dios, no es real. Ahora bien, dice,
Si tú perdonas y crees que perdonas un pecado pasando por alto algo malo que se encuentra ahí, eso no es perdón, ya que supondría que al reaccionar de una manera que no está justificada, tu perdón se ha convertido en la respuesta al ataque que te hicieron. Eso no es perdón. Vean esto. Todo lo que pase y pase lo que pase, el perdón, dice Jesús, siempre está justificado. Siempre. Sea lo que sea. El perdón es lo que Jesús nos invita a que sea nuestra respuesta. Dice, se te pide que consideres el perdón como la respuesta natural ante cualquier aflicción basada en un error. Cualquier cosa, miren, ¿se acuerdan que el curso de milagros, una de las cosas que enseña que no hay niveles en realidad, son solo errores, simplemente errores o ilusiones, o es la verdad de Dios? Pero dice, el perdón es la respuesta natural, lo que se espera del Hijo de Dios ante cualquier situación de aflicción. Dice, y no es más que una petición de ayuda. Date cuenta que el que te lastimó en realidad actúa así porque olvidó quién es. Es violento porque no está conectado con su ser, sino con el ego que tiene miedo, que se desespera y ataca. Por eso dice que cuando hay un error, lo que es un error, lo que parece un ataque, no es más que una petición de ayuda. Esa es de las cosas que quizá, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ven eso, esto que acabamos de decir? ¿Qué tan accesible vivirlo? ¿Qué tan difícil? ¿Qué tan fácil? El entender que si alguien dice cosas altisonantes, si te critica, te juzga, y en vez de decir me juzgó, poderme dar cuenta, fíjense, alguien que critica, que habla mal de ti, si lo ves con tu ego, vas a querer ponerlo en su lugar, ¿sí? O por lo menos justificarte y decir, ay, no, este cuate. Bueno, pero si estás desde tu ser, vas a poder entender que la persona que habla mal de uno es porque se siente disminuida ante al que está criticando. Fíjense bien, una manera de sentirse importante, seguro, es hablando mal de otro, equivocadamente. Es solo un error y por lo tanto una petición de ayuda. Está pidiendo, mostrando que tiene algo que sanar. Ahora bien, si yo me doy cuenta de que esa persona que comete ese error, ¿cómo lo puedo ayudar? Primero, yo creo que primero entregando los pensamientos de uno al Espíritu Santo, de decir que lo quieres ver tal como Él lo ve, como es. Y básicamente con eso. Y a continuación, dejar que el Espíritu Santo ilumine tu mente para que lo puedas ver con deseo de sanación, pidiendo sanación para Él. Si tú ves a alguien que se comporta en forma equivocada, muy equivocada, en vez de elegir sentirte afectado, ofendido, injustamente tratado, simplemente, si tu mente está ya en proceso de sanación, te va a llegar cada vez más naturalmente el decir, pido que se sane. Al pedir eso por Él, pero con toda la honestidad, Espíritu Santo, que se sane tu mente con su amor, con tu amor.
estás pidiendo por él y estás pidiendo por ti, porque lo que pidas para otro también te llega. O también, o sea, no es lo mismo que decir que mi mente lo pueda ver tal como tú lo ves. Puedes empezar por ahí si no lo ves todavía así. Fíjate, estamos hablando de que si ya llevamos practicado que cada cosa, si empezamos, miren, si hacemos la tarea, vamos a empezar a poder ver a las personas no con los ojos de mi ego. Cada vez voy a poder más invocar al Espíritu Santo para ver a la persona desde esa visión. Y desde esa visión ya puedes pedir en forma natural, porque ahí el perdón, ¿qué sería? Paso por alto su error y pido su bien, su sanación, que quiere decir estoy practicando el perdón y me estoy sanando y pido sanación para la otra persona, ¿sí? Ahora, ¿qué tan fácil puede ser esto en lo cotidiano, en nuestra vida? Hay la creencia de que es fácil o que es difícil. Toñita, a mí el sábado venía de una fiesta y se baja un tipo de un taxi, me baja de mi carro con una pistola en la cara y me pide la bolsa. Entonces, ¿Él venía en un taxi? Con otro en un taxi. Se baja. ¿Venía solo? Venían dos. Ajá. El del taxi manejando y el que se baja con la pistola. Yo venía con mi mamá. Entonces me pone la pistola y me dice la bolsa. Como ya habían robado un carro, yo creí que iba por el carro. Ajá. Yo le daba las llaves del carro, no, la bolsa. Pues se la llevó. Y yo decía, pues ahí ilumina mi Espíritu Santo, ¿verdad? Y una de las frases que me quedó muy grabada la clase pasada fue la de mira pues solo hacia adelante y camina lleno de confianza con el corazón latiendo felizmente con esperanza y no palpitando. Y no palpitando Con temor. Con temor. Ay, qué hermoso. Y eso vino a tu mente. Eso me acordé. Vean, eso es lo que va sucediendo porque se va volviendo natural. A eso se refería lo que leí en el ejercicio. Ahí usaste los dones de Dios. Elegiste bien pensar. Porque lo normal sería, Dios mío, cada día está peor, qué miedo, qué horror. ¿Cómo voy a salir? Como, ¿qué va a pasar? Ya no voy a querer salir. Pero si tú bendices, fíjense bien, las cosas dejan de suceder porque lo que atrae eventos son los restos de miedo que todavía nos quedan a todos. Porque nadie puede decir yo ya no tengo miedo. Yo no lo puedo decir. Me brinca inmediatamente lo que sí, ya empiezo cada vez más. Señor, yo no quiero esto es por pensar por mi cuenta, por eso tengo miedo, pero contigo, ¿quién puede prevalecer más que Dios si vas con Él? ¿Sí? Entonces, y ya, se fue tu bolsa, Ya, se fue todo. y lo entregaste. Sí. Ajá. ¿Y cómo te sentiste? Después ya tranquila. Ajá. Y todos me decían, pero qué fortaleza la tuya. Pues no. No, es la de Dios, y sí es tuya, porque lo que pasa es que no nos acordamos que con Dios la fortaleza está en nosotros. Con el ego tengo que pelear, tengo que guerrear. Fíjense, esa es la diferencia. Y acá es una fortaleza que no hay palabras para describirla. Yo a veces, así como tú me compartes ahorita, hay personas que nos han compartido que vienen al curso, eventos, y como sin pensarlo siquiera han reaccionado en una forma que nadie esperaba, ni ellos. Por ejemplo, en una reunión entraron unos, habían señoras, pues sus bolsas todas, y llegaron dos, no, eran tres, y pues con palabras altisonantes, haciendo pues el robando, haciendo su tarea, y además gritan y ofenden y maltratan porque te quieren asustar. Esa es su técnica, y ellos van tan asustados como tú, ¿sí? Y esta señora también dice que acababa de estar en el curso
y que dice, lo único que dije, Espíritu Santo, quiero verlo como tú lo ves. Y me entró, dice, no me lo van a creer, un amor como si fuera mi hermanito que se está portando mal y que quiero que recuerde que es bueno. Y le dijo, mira, no te preocupes, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú vas a encontrar el camino, toma mi bolsa. Pero ahí fíjense lo que pasó, los otros andaban recogiendo bolsas y ella no sabía que este era el líder, el que le tocó, y se quedó el muchacho y echó un chiflido a los otros y les dijo, vámonos, dejen todo. Fíjense nomás, no es vámonos y agarren, ya, no, vámonos y dejen todo. ¿Cómo crees que no sé qué? Dejen todo. Dejaron todo y se fueron. Dice que se quedaron sin hablar, no podían hablar, estaban todas como diciendo, ¿qué pasó aquí? Pues si estuviéramos hablando en lenguaje del curso, diríamos que fue un instante santo, donde ese muchacho recordó que es bueno y por eso corrigió. Son cosas que de verdad podemos cambiar las cosas que suceden, recordando de verdad con todo nuestro ser la bondad que habita en todos. Eso es lo que no debemos de olvidar, ¿sí? Por eso dice, el perdón siempre, siempre está justificado, porque eso es lo que Dios espera que su hijo haga con su hermano, ¿sí? Doñita, yo, o sea, sí está así, pero en tu pregunta de decir que qué tan fácil o difícil, Ajá. Realmente yo creo que en general en el mundo sí nos falta todo, o sea, promover, ¿te acuerdas lo que te decía? De promover más lo bueno siempre. Sí. Y la gente no se fija así porque estamos en automático ¿Saben qué? Es como si fuésemos adictos a las malas noticias. A la culpa. A la culpa, al miedo. Es como, y eso vende. Es negocio. Es como la enfermedad, es negocio. Porque es mejor que haya enfermos y no que las personas descubran que si su mente se sana lo demás por añadidura, ¿sí? Entonces, eso es algo que suele suceder. Entonces, dice, el perdón es la única respuesta cuerda. El ataque es demente. Eso es lo que el ataque es. Y dice, el perdón, que tus derechos sean sacrificados. Si tú perdonas, ¿qué pasa en ti? Con tu estado interior. Estás en paz. Regresas a tener posesión de tu herencia, la dicha y la paz. El que no perdona se condena al infierno del juicio y de la culpa. ¿A poco no es verdad? Si no perdonamos, podemos condenarnos a una vida de soledad, de dolor, de desconfianza, de maltratos. Eso es lo que pasa si no perdono, porque elijo seguir con el veneno en mi mente, pero diciendo, es que ¿qué quieres que haga si el veneno me lo echaron? No, yo acepté quedarme con eso, pero si perdono, se deshace, ¿sí? Entonces, al 3. Este entendimiento es el único cambio que le permite al mundo real alzarse para ocupar el lugar de los sueños de terror. El miedo no puede surgir a menos que se justifique el ataque. Y si éste tuviese una base real, el perdón no tendría base alguna. El mundo real se alcanza cuando percibes que aquello en lo que el perdón se basa es completamente real y está plenamente justificado. Mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, ello no podrá sino reforzar la culpabilidad que quieres perdonar.
El perdón que no está justificado es un ataque. Y eso es todo lo que el mundo puede jamás ofrecer. Puede que algunas veces perdone a los pecadores, pero sigue siendo consciente de que han pecado. De modo que no se merecen el perdón que les concede. Totalmente justificado. Fíjense bien. Cuando entendemos que la única respuesta que se espera cuando hay un juicio de parte del ego, cuando uno sabe que solo el perdón es lo único que necesitamos, el que se equivoca y el que cree que fue atacado. El perdón, entender que no hay más que perdonar, no hay de otra, ¿sí? Pero desde la convicción. Entonces, dice, el miedo solo existe cuando uno cree que hay posibilidad de ataque. ¿A poco no es cierto? Solo entonces tenemos miedo. Pero cuando sabemos, fíjense, el ego dice, es que me atacó. Y con Jesús, con el Espíritu Santo, decimos, se equivocó. Necesita perdón. Y el perdón es que su mente se sane, porque yo ya entendí que está equivocado y está pidiendo sanación. Eso es lo que significa la persona que actúa agresivamente, equivocadamente, está pidiendo ayuda, que recen por él. Miren, el Papa es una maravilla. Eso que hace de decir, recen por mí, yo rezo por ti, tú reza por mí. Salieron unos muchachitos que cantan muy bonito ópera, muy jóvenes, de 20 años, y estos chicos, el Papa los recibió en la audiencia, cantan muy lindo, y dicen que son los sucesores de los grandes tenores que ya van envejeciendo, que van de salida, y estos chicos de 20 años pues, se han hecho famosísimos, pero el Papa los ve y los invita, o sea, que sigan siendo sencillos, humildes, y que todo lo hagan desde el amor. Y ya luego los chicos estos contaban que el Papa les hizo mucho bien, porque se sintieron como queridos. Y dice, y el Papa nos dijo, yo voy a pedir por ustedes, y ustedes pidan siempre por mí. Él siempre dice a toda la gente, recen por mí, porque esa oración mutua es una forma de perdonar, porque cuando rezas por alguien es porque deseas su bien, no es porque dices, ay, que se vuelva bueno ya para que deje de ser malo, no, que recuerde que es bueno. Esa es la verdadera petición y ese es el verdadero perdón. Paso por alto el aparente error para que recuerde su verdadera naturaleza. Entonces, por eso nos dice, mientras creas que el perdón es un regalo inmerecido, no podrás sino reforzar la culpabilidad que dices que quieres perdonar. ¿A cuántas veces decimos no se lo merece? No se merece el perdón, no tiene perdón de Dios. Claro que tiene perdón de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No nada más, Dios ni lo perdona porque no lo juzga. Lo que quiere es que yo no lo juzgue, porque si no lo juzgo, me sano y lo sano. Porque el verdadero perdón sana a los dos, involucra el verdadero perdón. Pero el perdón equivocado simplemente es una simulación, es algo que no es verdadero. Bueno, entonces, dice, puede que algunas veces se perdone a los pecadores, entre comillas, pero sigue siendo consciente de que han pecado. O sea, está bien, yo que soy bueno, perdono a los malos. Pero eso no es perdón. Tenemos que aprender a distinguir.
este tipo de perdón del que estamos hablando, ¿qué tan familiar les suena? La neta. El perdón de aquí humano. Sí, el que estamos leyendo ahorita. Sí, o sea, tal como lo describe, o sea, es reforzar, mira, hiciste mal, pero yo soy muy bueno. Ahí, yo que soy bueno, te perdono. Te he grabado, pero no lo vuelvas a hacer. Eso sí. Libertad condicionada. Así O sea, es como ego con mayúsculas, ¿no? Sí. O sea, todavía es tener más ego, el creerme la más buena porque te perdono. Es Fíjate. como tener la razón. Sí, está peor. Claro, yo ya vi que estás muy mal, pero yo voy a rezar por ti. ¿Sí? Eso es lo que solemos hacer. Bueno, vamos a ver el cuadro. Oye, Soñita, pero en el plano equivocado, en el sueño, ¿no? El actor te falta a ti como actor. Es decir, su alma y su ser no te faltan, porque no puede faltarte, no sabe faltarte. Tú sigues siendo perfecto, sí, claro. Solo soñando lo imperfecto. Ajá. Entonces, eso es todo. En el sueño sí hay ofensa, y en el sueño sí hay perdón. Es donde se necesita el perdón. Exacto. Fíjate, ahí te va. En el sueño parece haber ofensa, porque en realidad lo que tú sueñas no está. Es que todo lo del sueño no es cierto. Por eso. Ni las ofensas, Exacto. ni los agravios, ni tampoco los amores. Nada. Por eso es lo que hace que el perdón esté más justificado todavía. Porque en la medida que te la pasas perdona y perdona y perdona, te vas liberando de la realidad que le das al mundo irreal cuando juzgas. Porque acuérdense, donde está tu atención, ahí le das tu poder a las cosas. Entonces, sí pasa en el mundo pero ahí es donde necesitamos sanar. Ahí es donde tenemos que perdonar. No es decir, no, con Dios eres inocente, pero aquí te rompo todavía la progenitora. ¿Sí me entiendes? Porque ahí el ego se puede agarrar de eso. Decir, no, Dios te va a... Ok, Dios, ya sí dicen que Dios te va a recibir en el cielo. Pero yo ahorita, como decía mi amiga, en paz descanse, primero le rompo su madre y luego lo perdono. Putin lo acaba de decir. ¿Sí? Putin dice, la chamba de Dios es perdonar. Mi chamba es mandárselos. Fíjate. Eso fue lo que dijo Vladimir Putin, ¿Sí? hace una semana. ¿Mandárselos a dónde? O sea, a Siberia. No, mandárselos al cielo. Ajá, por eso, matándolos. Sí, matándolos, sí, claro, él diciendo que él se toma la justicia aquí. Porque eso es una interpretación totalmente egoica. El ego hace su propia interpretación, pero el curso de milagros, fíjense, es una reinterpretación de lo que el ego ha fabricado, de la manera en que interpreta lo que ve en el sueño. Si seguimos juzgando, nos vamos a tardar un buen en despertar. Si dejamos de juzgar, aceleramos nuestro proceso. Por eso dicen que el perdón hace que desaparezca el tiempo. Fíjense, esa es la razón por la que dicen el libro aquel que decía la desaparición del universo. El universo como material, como el sueño que tenemos, fíjense, solo va a desaparecer cuando el último hijo de Dios que quede perdone la última aparente ofensa. En ese momento el mundo desaparece en la nada de donde vino, porque no es cierto. Pero en la medida que yo diga, sí, Dios muy lindo, pero yo aquí me los ajusticio para que se porten bien, ese es el falso perdón. ¿Sí? Y además el presidente de Rusia se siente como aliado de Dios, como que ayuda a Dios a hacer su función. Eso es lo que el ego hace. Se pone medallas que no le corresponden. El Hijo de Dios no necesita adornarse de nada. Fíjense, entre más nos acordemos de Dios y que somos su creación, más humildes y más
iguales ves a tus hermanos, ¿sí? Yo leí, ya han de haber visto a lo mejor unas frases de Carolina Herrera, ¿no? ¿Las han visto? Qué hermosas. Porque de las cosas que me acordé de igualdad, que ella dice que una mujer no es exitosa porque tenga muchos hombres conquistados, sino porque tiene un hombre a su nivel, que es su compañero, al mismo nivel. Eso es ser alguien pleno y completo, ¿sí? Y hablando de todo ser humano, no nada más ni de mujeres ni de hombres, porque para Dios no hay géneros. Entonces eso lo tenemos que recordar. Bueno, entonces vamos a leer el 4. Este es el falso perdón del que el mundo se vale para mantener viva la sensación de pecado. Y puesto que se considera que Dios es justo, parece imposible que su perdón pueda ser verdadero. De este modo, el temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir temor de Dios, pero se salva de este dilema si perdona. La mente tiene que considerar al Creador tal como se considera a sí misma. Si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdón, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho de ser perdonado que él. Y no pensarías que Dios tiene destinado para ti un juicio terrible que tu hermano no se merece. Pues la verdad es que tú no mereces ni más ni menos que él. Entonces, fíjense, aquí nos está como marcando con mucha claridad lo que es el verdadero perdón y el falso perdón. Nosotros estamos familiarizados con el falso perdón y sentimos que sí, que es un perdón, pero dice, el falso perdón es cuando tú le das perdón a alguien aunque sientes que no se lo merece, pero se lo das porque tú eres buena gente. Ese es el falso perdón. Dice, y de ese el mundo se vale para mantener viva la sensación del pecado. O sea, yo te perdono, pecador. Y como decía Alejandro, hasta la siguiente. Esta ya te la perdoné. Como la famosa frase, que no es nada real, perdón, borrón y cuenta nueva. Ese es falso perdón. ¿Se dan cuenta? Que es sutil, bonito. No, parece que no pasó nada. Ándale, pero dices perdón y cuenta nueva. No, borrón. Borrón y cuenta nueva. Cuando es perdón, desaparece todo. Todo desaparece, de verdad. Hasta te puedes decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó que cuando tuvieron el problema? Ay, la verdad ya no me acuerdo. Y ya no te acuerdas. Y sientes de nuevo que se restauró la relación plena. Bueno, entonces dice, el temor a Dios, fíjense, esta frase es bien importante considerarla. El temor a Dios es el resultado inevitable de considerar que el perdón es algo inmerecido. Fíjense bien, el perdón a Dios, el miedo a Dios, es cuando pensamos que no merecemos el perdón. Porque decimos, hay a quien sí va a perdonar, hay a quien no va a perdonar. Pero vean esto, si yo juzgo y no puedo perdonar, ¿qué creen que voy a pensar de Dios? Que Él no me va a perdonar. Que es selectivo. Que no me, si yo digo, no, es que Dios no me va a perdonar, porque yo no perdono. Pues imagínate no. Dios. Es que lo que yo entiendo que dice es que como yo creo que Dios es, bien visto con el ego, ¿verdad? Ajá. Como yo creo que Dios es justo y lo que hiciste es muy malo, no te puede perdonar. Claro, porque no entiendo el sentido de justicia. Así es, porque tienes que mereces tu castigo. Pero también dice, nadie que se considere a sí mismo culpable puede evitar sentir miedo de Dios. Sí, porque entonces cree que es justo Dios. Cree que Dios me la va a aplicar como yo pienso que Dios la aplica, según yo. Porque según yo, Dios no perdona los errores.
Acuérdense, hasta tenemos la clasificación de cielo, purgatorio, infierno. Esa es una clasificación que nosotros decimos, allá nos manda San Pedro, según te hayas portado. Porque de veras, con la vara que mides serás medido. Y lo mismo, exactamente. Como tú veas a los demás, así creerás que te ven a ti. Vean esto es de veras bien fuerte. Entenderlo nos va a liberar. Entonces, dice, si puedes darte cuenta de que tu hermano es digno de perdonarlo, es que has aprendido que tú tienes el mismo derecho a ser perdonado. Si tú dices, lo perdono de todo corazón, esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que tenemos que entender. La voluntad de Dios es que yo perdone todo lo que juzgue, porque eso será lo que me llevará al cielo. Sí. Oye, Toñita, no me acuerdo si el domingo, que cuando fue el Evangelio, hay algo así como, si crees en mí ya estás salvado y si no ya estás condenado, algo así. Ahí, ¿cómo lo interpretamos? A ver, ¿a qué quiere decir? Si crees en mí, Ajá. te salvas. Quiere decir, si sigues mi enseñanza, te vas a salvar del sufrimiento al que tú te condenas. Pero yo creo que nos vamos a salvar a todos, ¿no? Ya lo sé, Sí, pero estamos es que hablando en el tiempo, en el sueño, aquí. O sea, Te está si no diciendo, crees en si mí, sigues, sí crees en el sueño. te está advirtiendo, si sigues con tu ego, si sigues soñando, Ajá. no es que no te vas a salvar, vas a seguir soñando que no te has salvado. Es que se ha interpretado como Dios elitista, ¿no? Sí. Tú sí, tú no, tú sí. Claro, Sí, pero no. eso es nuestra interpretación Ok. humana. Ok. ¿A poco no? Sí, me sonaba muy fuerte Tienes ese por él. evangelio. ¿Y por qué crees que Jesús decía, y el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que Ajá. escuche? O sea, no se guíen de las apariencias, no se guíen de las creencias colectivas. Pidan que la voz de Dios sea en su mente para que puedan entender. ¿Sí? Porque de verdad es eso. Cuando yo pido ver con los ojos del Espíritu Santo, o pido ver como Jesús ve, ahí me estoy sintonizando con la verdad. Cuando yo digo, es que esto es bueno, esto es malo, ya me despaché, ya me fui con mi ego, ya estoy juzgando. Y eso, ¿cómo no me va a dar, cómo no me voy a sentir inquieta, insegura, sin paz, si me la paso juzga y juzga? La gente que más juzga es como si se le ponchara una llanta y el aire, la paz, se saliera, ¿sí? Pero si volvemos a reconectar con el llantero divino, de nuevo seremos llenos de la voz de la verdad y dejaremos, aquí lo único que nos dice, fíjense bien, acuérdense que hay una parte que dice, este curso podría ser llamado también un curso del perdón. Ese es otro de los nombres adecuados, dice Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque si practicamos el perdón, nos liberamos de la forma equivocada de pensar. Así de sencillito, ¿sí? Bueno, entonces vamos a leer el 5. Todo perdón que se considera merecido sana, pues le otorga al milagro la fuerza para pasar por alto las ilusiones. Así es como aprendes que tú también tienes que haber sido perdonado. No hay ninguna apariencia que no pueda pasarse por alto, pues si lo hubiera, sería necesario que primero hubiese algún pecado que estuviese más allá del alcance del perdón. Tendría que haber algún error que fuese más que una simple equivocación, un tipo especial de error que fuese inmutable y eterno y que estuviese más allá de cualquier posibilidad de corrección o escape. Tendría que haber un error capaz de deshacer la creación y de construir un mundo que pudiese reemplazarla y destruir la voluntad de Dios. Solo si esto fuese posible podría haber algunas apariencias capaces de ser inmunes al milagro y de no ser sanadas por él. Entonces fíjense bien, si fuese verdad el pecado, estaríamos en verdaderos apuros.
Dice, pero el pecado no es real, es parte del mundo de la mente que sueña. Esa es la gran noticia, si se dan cuenta. Por eso dice, no hay ninguna apariencia, esa es una frase por subrayar en este párrafo, no hay ninguna apariencia, ninguna cosa que parezca suceder que no pueda pasarse por alto. Vean lo que dice. No hay una sola cosa que suceda que me duela que yo no pueda pasarla por alto, si me dejo guiar por el Espíritu Santo. Porque si me voy con mi ego, por supuesto que estoy en el Tribunal Supremo de Justicia, que eso es lo que solemos hacer, ¿verdad? Entonces, dice, tendría que existir un tipo especial de error que no cambiara nunca, que fuese inmutable y eterno. Pero solo Dios es inmutable y eterno, solo el bien es inmutable y eterno. En cambio, dice, para que creas en el pecado como algo real, tendría que haber algo que de veras fuera inmutable, eterno y verdaderamente mal. Pero eso no existe, porque la creación divina únicamente contiene y contempla lo que es semejante a Dios, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que recordar, lo que estamos recordando, que somos uno con Dios, que somos el Hijo de Dios, creado para el bien. Entonces, dice, no es posible que haya nada, absolutamente nada del mundo de las apariencias que sean, la palabra es inmunes al milagro. Todo lo que sucede aquí, el milagro lo cambia, lo sana, lo deshace, ¿sí? No hay nada que no pueda ser sanado por el milagro, sea lo que sea. Bueno, vamos al 6. No hay prueba más contundente de que lo que deseas es la idolatría, que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad y de desdicha que el perdón no puede sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos. Y así, piensas que algunas apariencias son reales y que son apariencias en absoluto, y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras. Pues ello siempre significa que crees que el perdón tiene límites y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad solo en parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto, sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Ok. Vamos a leer el 7. Tiene que ser verdad que o bien el milagro cura toda clase de enfermedad, o bien no cura en absoluto. Su propósito no puede ser juzgar qué formas son reales y qué apariencias verdaderas. Si se tuviese que excluir una sola apariencia de la curación, habría una ilusión que formaría parte de la verdad, y no podrías escaparte totalmente de la culpabilidad, sino solo en parte. Tienes que perdonar al Hijo de Dios completamente, pues de lo contrario, conservarás una imagen de ti mismo fragmentada, y seguirás temiendo mirar en tu interior y encontrar allí tu liberación de todos los ídolos. La salvación descansa en la fe de que es imposible que haya algunas clases de culpabilidad que tú no puedas perdonar. Por lo tanto, no hay ninguna apariencia que hubiese podido ocupar el lugar de la verdad con respecto al Hijo de Dios. Entonces fíjense, hagan lo que hagan o hagamos lo que hagamos, no importa lo que sea el error,
nunca dejamos de ser el Hijo de Dios. Fíjense bien. Y el perdón es elegir verlo tal y como Dios lo creó, no como yo creo que es. Qué sutil es esto que estamos viendo y qué importante. Yo creo que nos serviría mucho, y los invito a que cuando terminemos este capítulo del nuevo comienzo, sobre todo ahorita que estamos viendo el perdón, hagamos nuestra propia síntesis, no nuestra interpretación, sino con las palabras que me queda claro a mí, esto que estamos viendo ahorita del significado del perdón, ¿sí? La justificación. Fíjense, nos está diciendo Jesús que en pocas palabras no hay nada que no se pueda perdonar. Esa es la síntesis, ¿sí? No hay nada que no se pueda perdonar. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, el perdón es la única respuesta. Fíjense bien, porque vean, cuando sucede un error y con mi ego juzgo y con mi ego condeno, en realidad me juzgo y me condeno a mí. Lo cual quiere decir que cualquier cosa que vemos del Hijo del Hombre, ¿no? Que juzgamos del Hijo del Hombre, la corrección es verlo como el Hijo de Dios. Exactamente. Cuando yo deje de verte como el Hijo del Hombre y te vea guiada por la luz del Espíritu Santo como el Hijo de Dios, se acabó el partido. Se acabó la jugada del ego. Ya se acabó. Entonces fíjense, todo se puede perdonar si elijo ser guiada por la luz del amor de Dios. Porque si juzgo desde el amor especial, ahí es donde el perdón es aparente o lo niego, porque también lo podemos negar. Y si el que niega el perdón de algo, ¿cómo es su vida? La gente que dice, es que lo que me hizo, lo que pasó, no lo puedo perdonar. Sufren muchísimo. Envenenado. Te vives envenenado, vives condenado al infierno. Y se va ahí toda su energía Y porque el infierno, quieren acuérdense de esto, el infierno no existe. El infierno lo fabrico yo, en mí, cuando no perdono. Fíjense bien, el infierno viene cuando yo me siento en el Tribunal Supremo de Justicia y dicto sentencia. Eso es infierno. Cuando perdonas, cuando ves finalmente que es el Hijo de Dios y no el hijo de otra cosa, ahí es donde realmente, de verdad, porque ahí estamos todo el tiempo quitándole y poniéndole la verdad, la ilusión, la verdad, la ilusión, pero el tiempo que le dedicamos a la ilusión es mucho más. Y yo creo que la canción del tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícame a mí, esa la escribió Jesús y ahí nos está esperando, ¿sí? Porque estamos tan ocupados con el ego que Jesús dice, no importa que sea así de chiquito, pero si te dejas guiar por mí así de chiquito, vas a recordar la verdad, lo que sientas. Cuando yo te guío con mi amor, dice Jesús, recordatorio de cómo quieres vivir. Y le irás quitando poder a tu ego. Y cada vez te será más natural perdonar, porque al principio cuesta. Porque estamos condenados, condenados a condenar, pero Jesús nos está enseñando a soltar la condenación y perdonar. Bueno, vamos a seguir para terminar esto. Contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es, y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure. Curar es hacer íntegro. Y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera. El perdón consiste en reconocer esto
y alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar. Fíjense, también acordémonos de esto. Sufrir es enfermedad, juzgar es enfermedad. No estamos hablando solo de cosas físicas. El sentirnos solos, separados, justificar el sufrimiento, eso es una enfermedad. Por eso nos dice Jesús que el perdón consiste en reconocer que, fíjense, curar es hacer íntegro. Quiere decir, curar es poderte ver como Dios te creó. Pleno y completo. Pleno y completo. Cuando yo te puedo ver pleno y completo, ¿quién se está curando? Yo. Y al pensar en ti de esa manera, te estoy compartiendo lo que me está llegando, lo que estoy eligiendo vivir con Dios. Elijo verte como Dios te ve. Me sano y te sanas. Eso es curar, es hacer íntegro. ¿Ok? Bueno, el 9. El Hijo de Dios es perfecto, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Y no lo podrás conocer mientras creas que se merece librarse de todas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad. La única forma que debes pensar acerca de él, si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo, es así. Te doy las gracias, Padre, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia. He aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. El feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales. ¿Y qué es esto sino una simple afirmación de la verdad? Entonces, fíjense bien. Primero, dice, pide ver a tu hermano tal y como es. Eso es lo que se nos pide que hagamos. Cuando hay una situación que mi ego me dice, mira, te ofendió, pido verlo tal y como es. Eso es lo que tengo que pedir. Pide verlo con el deseo de verlo como Dios lo creó. Y luego dice, porque cuando tú lo hagas verás su perfección. El Hijo de Dios es perfecto. Dice, ya que de otro modo no podría ser el Hijo de Dios. Comparte los dones del Creador. Entonces, dice, de la única forma que debes pensar sobre tu hermano es de esta manera. Te doy las gracias, Señor, por tu perfecto Hijo, pues en su gloria veré la mía propia, que es el equivalente a decir, todos somos uno. Pido verlo como tú lo ves. Pido recordar su divinidad, porque al recordar su divinidad recuerdo la mía. Porque siempre nos dice todo el tiempo, lo que ves será lo que recibas. Si le das reconocimiento, te reconoces. Entonces, eso es lo único que tenemos que pedir todo el tiempo. Dice, no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios. Que mis hijos sean uno, perfectos, plenos y completos. Nada, ningún mal puede prevalecer, porque el mal es ilusorio, por poderoso que parezca. Siempre nos tenemos que acordar. Miren, tenemos la bendición de esta enseñanza, que de alguna manera ante situaciones como lo que viviste el otro día, de alguna manera, fíjate bien, elegiste no dejarte llevar por el miedo. No quiere decir que no pasó nada, pasó, pero lo viviste, elegiste la paz. Porque fíjate, ¿qué diferencia hay del robo y de cuando te quitaron tu coche? Bueno, cuando me quitaron el coche estaba haciendo las lecciones. Ajá. Y venía una... O sea, siempre es atinadísimo. Sí. En el carro estábamos haciendo lecciones y te No. Y me robaron el carro. Ibas, no, pero estabas haciendo la lección. Las lecciones y ese día me lo robaron.
ese día se lo robaron, no cuando las hacía. Ah, yo pensé que ahí por eso lo agarraron. Ajá. Y ya la leí, decía algo de perdona a tu Y hermano. te pidieron el coche así educadamente bonito. A mi hermana. Íbamos Como las dicen, dos, bien buena gente se baja la mi pero- hermana y ella le pone la pistola en el estómago. Ajá, Y ya mi hermana se las escondió, las llaves. ajá, Y el muchacho le decía, dámela, no quieras mensa. ajá. Y ya cuando yo vi le dije, dáselas. Y se las dio y se fue. Fue lo que nos dijo, pero nunca nos... No les No, hicieron no, nada no. ni nada. ¿Y cómo te sentiste? Pues cuando ya fui, leí mi lección, dije, pues es aprendizaje todo esto. Bueno, fíjate qué importante aprovechar los eventos para aplicar la enseñanza, porque así es como la hacemos nuestra. Solo así, solo aplicándolo, la haces tuya. ¿Sí? Bueno, pues bendito sea Dios que pasó así, porque de verdad, a mí también me pasó lo mismo, y yo ni cuenta me di y lo bendije. Le dije, no le dije Dios te bendigo, no llegué a eso. Le dije, bendito sea Dios, al darle las llaves, bendito sea Dios. Y yo, Te digo, el caso de una persona que nos tocó conocer ahora en un evento ajá, de TED Zapopan. ajá, Es una mujer, recibe una llamada y en la llamada le empiezan a decir, tenemos a tu hijo, la extorsión. Y ella le dice, oye, ¿sabes cuánto te ama Dios? ¿Sí tienes idea del amor que te tiene y que te profesa? Deja de decir estupidez, o sea, le cargo, ¿no? ajá. Y ella le seguía diciendo, o sea, yo lo único que quiero es aprovechar, mientras esté en la llamada, te voy a seguir bendiciendo, porque ojalá mis No tiene bendiciones, hijos, claro. ojalá mis bendiciones puedan lograr en ti, al menos que lo pienses. Y llegó así, y hubo un momento que le dijo él, ¿por qué me estás diciendo todo eso? Y ella le dice, porque aunque tú no lo creas, simplemente porque eres un igual a mí, yo te amo, y eres mi hermano. Eso es una maravilla. Pero le dice, no puede ser que no nos conozcamos y me quieres hacer el mal. Y lo empieza a llevar, y termina pidiendo perdón. Sí, qué bonito, qué hermoso. Eso es lo que dice, se puede lograr con le el dice, amor. estoy en la cárcel. Ajá, ¿no? el muchacho Estoy en la cárcel. Y entonces termina la llamada y ella empieza a tratar de estudiar la vida de Nelson Mandela, porque cómo puede ser que desde la cárcel se convirtió en prácticamente en lo mejor del mundo. Y agarra un apostolado ella por su lado para ir a la cárcel, a empezar a trabajar con presos, porque empezó a entender, o sea, con puras mujeres lo que estaban pasando. Es que ese es el camino.